Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Hoy en nuestra primera emisión del programa Por tu Salud Vamos Más Cerca, programa desarrollado por el Hospital Fundación San Juan de Dios El Retiro, queremos invitarlos para que conozcan temas importantes de salud relacionados acerca de nutrición, de medicina general, de enfermería, donde abarca todos los programas para todas las edades de nuestros habitantes. Bueno, y como les iba contando al principio del programa, Por tu Salud Vamos Más Cerca, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que incluye de hecho a toda la comunidad, tanto a niños como a grandes, ¿cierto? Y es acerca de los hábitos de vida saludables. Por eso hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Laura Betancourt, es la nutricionista de la Estrategia de Atención Primaria en Salud. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Nancy, muchas gracias por invitarme, buenos días. Buenos días. Cuéntanos Laura, entonces más, o sea, como a grosso modo, ¿qué son los hábitos de vida saludable? Bueno, un hábito es algo que yo hago todos los días, ¿cierto? Algo que repito y que por esa repetición se me vuelve algo que practico a diario, ¿cierto? En este caso, los hábitos saludables es una alimentación saludable, la práctica de actividad física y otras actividades que vamos a profundizar ahorita más adelante. Pero en general es eso, es algo que yo repito a lo largo de mi vida y que por esa repetición se me convierte en un hábito. ¿Por qué son importantes? Es importante tener hábitos saludables porque me ayudan a tener una buena salud, ¿cierto? Que es lo que buscamos con todas esas estrategias de salud. Es importante porque ayuda a prevenir enfermedades, en este caso como la diabetes, la obesidad, algunos tipos de cáncer, la hipertensión, que son enfermedades muy comunes en nuestra comunidad y que al día de hoy van aumentando en cantidad en la población. Es verdad eso que usted dice. Cada día encontramos pues que en los controles que hacemos en el hospital, vemos personas cada vez más jóvenes con problemas de hipertensión, de diabetes, muy charro pues, si se puede decir que antes se sufría mucho porque los niños no comían, ¿cierto? Y eran todos que bajitos de peso, que no sé qué. Ahora vemos que es todo lo contrario, los niños ya son como antes más gorditos, ¿cierto? Exacto, y es un fenómeno que estamos viendo en todo el país y no solamente en el municipio del Retiro, y es que ya no vemos la población infantil con desnutrición y bajo peso, sino al contrario con obesidad, por esos mismos hábitos que en este momento estamos adquiriendo y ese consumo de alimentos que de pronto no está tan adecuado, que nos está afectando desde la niñez. Entonces por eso es muy importante desde la primera infancia tener esos hábitos adecuados que vayan desde los padres a los hijos para que esa adopción se dé desde temprana edad y tengamos adultos que sean sanos y que no presenten esas enfermedades que estamos presenciando en este momento. Bueno Laura, entonces uno de esos hábitos que tú nos hablabas era la buena alimentación o la sana alimentación.
sería como bueno que nos hablaras qué es una sana alimentación, porque por ejemplo, si a mí me gusta comer mucho hamburguesa, yo digo que para mí la hamburguesa es sana, porque tiene la harina, tiene la proteína y tiene el vegetal. Pero entonces cuéntanos y hagámosle saber a los oyentes, a los televidentes, qué es una sana alimentación. Bueno, una alimentación sana, variada y equilibrada debe incluir todos los grupos de alimentos. ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Vamos a ir como desarrollando cada uno para que la comunidad como que los identifique y mire cuáles son los que están consumiendo. Eso ¿cierto? es muy importante. El principal grupo de alimentos que encontramos es el de las harinas, que llamamos comúnmente, que incluye todos los cereales, los tubérculos y las raíces, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo lo que es la parva que llamamos, todo lo que es la arepa, el maíz, todo lo derivado del trigo, tenemos el arroz, tenemos las pastas, todo ese grupo que llamamos harinas y que es el que constituye como la base de nuestra alimentación, ¿cierto? Sí. En todas las comidas, sea desayuno, almuerzo o comida, tenemos por lo menos 2 alimentos de este grupo. Es muy importante con este grupo de alimentos tener en cuenta que mientras más refinado sea y más blanco sea ese pan que me estoy consumiendo o esas galletas, entonces voy a tener menos beneficios porque ese alimento ya no tiene fibra. La fibra es un componente muy importante de este grupo de alimentos que me ayuda a que esa absorción de los azúcares de los alimentos se dé más lentamente y yo no empiece a sufrir de problemas de azúcar que son tan comunes, ¿cierto? Entonces, en ese caso, elegir alimentos muy naturales, tratar de que sean lo menos refinados y empaquetados posibles y, si puedo, elegir alimentos que son altos en fibra o que son integrales, muchísimo mejor, ¿cierto? O sea que de hecho sí es una buena elección cuando nosotros vamos al mercado y traemos el pancito pues integral. Sí es una buena elección. Sí, claro, porque ahí tenemos un aporte de fibra muy importante. Ah, qué bien, Laura. Bueno, hay otro grupo pues de alimentos que a nosotros nos hablan que son muy importantes y que de hecho desde que los niños pues empiezan con la alimentación complementaria luego de la lactancia materna, nos dicen que se lo debemos incluir de manera diaria, que son las proteínas, ¿cierto? Las proteínas entonces, ¿qué son y para qué nos sirven a nosotros en la alimentación? Bueno, las proteínas son componentes de los alimentos que me ayudan a mí a desarrollar y a mantener todos los tejidos musculares, ¿cierto? Piel, uñas, cabello y todo el músculo que hay en mi cuerpo. Es muy importante que desde los 6 meses, y es algo que de pronto es un poquito dificultoso con las familias, desde los 6 meses los niños deben empezar a consumir esos alimentos ricos en proteína, que son las carnes rojas, las carnes blancas y los granos o leguminosas, ¿cierto? Muchas mamás son un poquito miedosas a la hora de introducir esos alimentos con los niños. No, yo no le doy sino la tinta de frijol porque me da miedo. No, el niño, después de que haya tenido una lactancia materna exclusiva, sobre todo, tiene toda la disponibilidad en su cuerpo para aceptarme estos alimentos. Entonces es muy importante, además de que en este grupo, aparte de la proteína, tenemos un aporte de hierro muy importante que nos ayuda a prevenir la anemia y a prevenir otras enfermedades como relacionadas. Entonces por eso es importante desde los 6 meses ese consumo de este grupo de alimentos. Asimismo, en el resto de los ciclos vitales, ¿cierto? Que por lo menos 2 veces al día tengamos en nuestro plato, en almuerzo y comida generalmente, o una porción de carne o una porción de leguminosas, bien sea frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillo o soya, ¿cierto? Que son, digamos, fuentes de proteína de más bajo costo, pero que tienen también un aporte nutricional muy importante. Qué bien, Laura. Tú tocaste un tema importante y es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Les queremos contar a los oyentes que más adelante en otras emisiones vamos a tener también este tema para contarles acerca de la importancia de lo importante que es lactar al bebé hasta los 6 meses únicamente con leche materna y por qué se le deben de ir introduciendo como los alimentos paso a paso, ¿cierto? Ahora continuemos pues con el tema y es ¿qué otro grupo de alimentos son importantes para nuestra alimentación? Bueno, tenemos otro grupo de alimentos muy importante que de pronto en el plato de la familia colombiana como tal se dificulta un poco y es el de las frutas y verduras. Sí, ese es un tema complicado, principalmente con los niños, ¿cierto? Exacto.
Entonces es muy común que el niño más o menos en la edad preescolar no acepte frutas, no acepte algunas verduras sobre todo, y es por lo mismo, porque desde esa introducción de alimentación complementaria la familia no tuvo muy en cuenta como ese tipo de cosas. Se deben introducir todos los grupos de alimentos desde los 6 meses y eso es muy importante para desde ahí establecer esos hábitos alimentarios que voy a tener el niño hasta su edad adulta, ¿cierto? Entonces estas frutas y verduras me van a aportar vitaminas y minerales que ningún otro grupo de alimentos me van a aportar, además de que son una fuente muy importante de fibra y de agua que también me van a ayudar a esa función digestiva y a prevenir también otras enfermedades ahí relacionadas. Entonces en el día suena un poquito como alto ese número de porciones, pero debemos consumir 5 porciones entre frutas y verduras en el día. Preferiblemente que sean frutas enteras. Los jugos son muy utilizados, pero si yo me puedo consumir esa piña que le voy a echar al jugo, mejor me como la piña en su forma natural para aprovechar esa fibra, ¿cierto? Entonces es muy importante ese consumo de frutas y verduras que de pronto en la población colombiana es bajito, es difícil porque tenemos un montón pues como de componentes ahí que nos limitan ese acceso y ese consumo de esos alimentos, pero que es muy importante tenerlos en cuenta también. Ah, bueno, Laura, ¿nos falta algún otro grupo importante de alimentos o estos son básicamente los...? No, son varios, son 6 grupos de alimentos, llevamos 3, ¿cierto? Bueno. Tenemos otro grupo de alimentos que son las grasas, ¿cierto? Y ahí tenemos de pronto la polémica de que las grasas pues no se deberían consumir, eso es lo que más engorda, la grasa es muy peligrosa, ¿cierto? Pero la grasa es un grupo de alimentos en donde encontramos tanto alimentos que me favorecen en mi salud como otros que no lo hacen tanto, ¿cierto? Sí. Tenemos grasas, digamos, buenas, que son las de origen vegetal. Aguacate, por ejemplo, que es un alimento muy paisa y muy antioqueño que podemos encontrar muy fácilmente. Y delicioso. Que es delicioso y que nos aporta ácidos grasos que nos benefician y que nos ayudan a esa salud cardiovascular, ¿cierto? Todos los aceites de oliva, de soya, de girasol y de todas estas semillas también me ayudan en ese proceso. El aceite de oliva también. Y también tenemos entonces esas grasas que en general, digamos, deberíamos rechazar. No es que sean grasas malas porque no hay alimentos malos o buenos, eso es algo que nos debe quedar muy claro. Es el equilibrio de ese consumo de alimentos. Esas grasas saturadas, por ejemplo, que encontramos de origen animal, ¿cierto? Sí. El chicharrón, la tocineta, la manteca, son grasas que son muy saturadas y esas son las que después me van a traer problemas de colesterol, de hipertensión y de tipo cardiovascular que me van a afectar también como en esa parte de salud que vemos en este momento también esa población hipertensa súper alta, con enfermedad cardiovascular súper alta, entonces por eso hay como división en ese grupo de alimentos en que sean o buenos o no tan buenos, ¿cierto? Otro grupo de alimentos que también es un arma de doble filo es el de los dulces y los mecatos, ¿cierto? Y ese sí es un tema. Que ese sí es un tema. Bien digamos que para eso deberíamos tener también un programa exclusivamente para este tema, pero en general es un grupo que deberíamos consumir ocasionalmente, ni siquiera es una vez al día, ocasionalmente, 1 o 2 veces a la semana, y eso es algo que las familias deberían tener muy en cuenta, sobre todo con los niños. Esos azúcares me generan adicción. El niño entre más azúcar consuma, más va a querer, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Busquemos otras fuentes como de entretener a ese niño, no con el bombón, no con la paleta, no con el dulce, sino busquemos frutas que a él le gusten, busquemos otros alimentos, otros alimentos que me puedan ayudar a que ese niño en esas entrecomidas consuma algo que no sea mecato, que no sea dulce, porque aparte de que son dulces, también hay otros alimentos como las papas fritas, por ejemplo, que tienen un montón de grasa y para sabor también tenemos azúcar, entonces son un montón de cosas juntas que me van a generar como desplazamiento de otros alimentos saludables por consumir, por ejemplo, unas papitas, un bombón o algún dulce pues que sea popular entre ellos. Qué importante eso, Laura, que tú tocas, porque la verdad es que muchas veces, y más nosotros, el personal de salud y la estrategia de atención primaria en salud que se dirige hasta las escuelas, que estamos verificando pues y caracterizando el entorno escolar, muchas veces observamos que nos tocan pues la hora del descanso, del recreo, que los niños salen con su lonchera, y observamos que eso sí viene mucho desde el hogar y desde nosotras las mamás, que cometemos el error de que vemos en la lonchera es un montón de golosinas y de dulces y de pronto si estamos de buenas se ve un yogurcito,
Y ese es otro tema, el tema de las loncheras, el tema de lo que el niño lleva a la escuela o al colegio. Y es totalmente decisión de los padres, ¿cierto? Ahí es muy importante como esas pautas de crianza y cómo es que yo estoy tratando ese tema, la alimentación, en el niño preescolar sobre todo. Y es muy común, vemos las loncheras llenas de dulces, de mecatos y difícilmente un yogur, ¿cierto? Sí. Además de que las tiendas escolares tampoco nos ayudan mucho en ese tema porque las ventas son absolutamente claro. de mecatos y de dulces como tal. Y ahí entramos a otro grupo de alimentos que es el de los lácteos, ¿cierto? Sí. Que es muy importante también. Ahí tenemos todo lo que es leche, derivados de esta, como queso y yogur. Es muy importante desde el primer año de edad en los niños con lactancia exclusiva incluir ese grupo de alimentos, ¿cierto? Porque son niños que generalmente, y sobre todo en esta época en que las mamás ya trabajan, los dejan al cuidado de otras personas, entonces hay que reemplazar como esa lactancia materna ya incluyendo este grupo de alimentos que me van a aportar algo muy importante y es calcio, ¿cierto? Sí. Procesos de crecimiento y de desarrollo de huesos y de dientes, obviamente, ¿cierto? Pero también en personas adultas, esa prevención de osteoporosis en las mujeres sobre todo y de otras enfermedades óseas en este caso. Entonces es un grupo de alimentos que debemos incluir porque me aporta ese calcio y también una muy buena fuente de proteína. Ahí tenemos entonces en general como todos esos grupos de alimentos. ¿Qué pasa con estos? Es importante que todos los días consumamos todos los grupos de alimentos de una manera variada. Sí. Y suena una cosa como muy exagerada porque uno se imagina un montón de cosas, pero si vamos en realidad al plato como tal armado, pues sí podría ser así, ¿cierto? En el almuerzo normalmente pero espérate que antes de que te me adelantes al plato saludable, que ese es otro punto que vamos a tocar, quisiera como en este momento, no sé si es un grupo de alimentos o pertenece a uno de estos, la fibra, que está súper mencionada últimamente porque todas queremos vernos delgadas y entonces nos dice que hay que consumir mucha fibra. ¿En dónde podemos encontrar la fibra? Hay algo muy charro y es que en los alimentos como tal que nos venden en el supermercado, ya las galletas están sin la fibra, el pan está sin la fibra, ¿cierto? Y la empezamos a consumir de otras fuentes, pudiéndolo hacer de esas mismas fuentes de alimentos, ¿cierto? Entonces no compremos el pan blanco, sino el pan integral. No las galletas normalitas, sino las galletas integrales. Ahí hay un tema pues comercial también muy interesante y es que como le agregan la fibra, pues entonces es un alimento que va a ser más costoso y todo eso, pero entonces elijamos alimentos que tengan la fibra incorporada como las frutas y las verduras. Yo no tengo que ir a buscarme muy lejos algo que me va a costar más sabiendo que tengo esa fuente de fibra ahí en los alimentos. Consumirme la fruta entera con la cáscara cuando pueda para que esa fuente de fibra esté ahí. La fibra me ayuda a controlar el colesterol, a controlar niveles de azúcar en sangre, a controlar digestión, a que esa digestión sea como más activa y que ese metabolismo se me vaya como acelerando un poquito más, entonces esa pérdida de peso se vaya también activando ahí. Bueno, televidentes, entonces ahora ya como para tener una idea de qué tenemos que comer en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, Laura nos va a hablar más o menos de lo que es un plato saludable y también algo muy importante, ¿cuántas veces se debe comer uno en el día? Bueno, hay un hábito saludable importantísimo y yo diría que es el que más nos ayuda en ese control del peso y de las enfermedades y es el establecimiento de horarios para las comidas. Ese es el principal factor que a mí me va a influenciar en que esa alimentación sea buena, sea adecuada, pero que mi cuerpo la acepte de manera adecuada también, ¿cierto? Entonces establecer horarios, siempre desayunar a la misma hora y es muy importante nunca omitir alimentos, ¿listo? Nunca omitir comidas. Y es muy común, sobre todo en las personas que quieren perder peso, no es que yo por la noche no como porque la comida de la noche es la que más engorda. No hay alimentos ni comidas que me engorden o me adelgacen. Hay hábitos adecuados o hábitos inadecuados. Entonces, en este caso, comer 6 veces al día, idealmente, sí, ¿cierto? Establecer horarios para esas comidas, ahí está la clave para, digamos, controlar peso y controlar enfermedades crónicas, en este caso también. Entonces tenemos 6 comidas diarias, desayuno, ¿cierto? Que me incluya siempre un lácteo, una harina,
y si se puede alguna proteína, en este caso quesito o huevo es lo más común pues como O sea que en está nuestros bien hogares. tomarse usted su chocolatico con su arepita y su tajada de queso O o su su huevo. huevito revuelto, Exacto. ¿cierto? Que Ahí ese es el tenemos- desayuno de todos los Ahí antioqueños. tenemos un desayuno que me va a dar energía para toda esa mañana y para el resto del día. Está comprobado científicamente que si yo desayuno voy a controlar durante el día esa hambre, ese picoteo, esa ansiedad que me da de comer como a toda hora, porque es el primer alimento del día después de tener un ayuno de toda la noche que me va a mantener activo durante mis actividades diarias, O ¿cierto? sea que sí es muy cierto que el desayuno es prácticamente la comida más Es la importante comida del día. más importante del día y nunca, nunca, nunca la debemos omitir. Siempre tratar de que sea a la misma hora, ¿cierto? Listo. Una media mañana entre desayuno y almuerzo que incluya fruta y si se puede algún lácteo también. Entonces mire que ahí podemos incluir esa fruta. Las porciones de fruta como tal en el día, uno diría que son 5, ¿cierto? Como para la población en general, pero yo he tenido pues como la experiencia de personas que comen fruta todo el día y se pasan de esa recomendación, mucho más saludable también, ¿cierto? Y tenemos en el almuerzo ya como la constitución como tal de ese plato saludable en general que deberíamos tener, ¿cierto? Tenemos una porción de proteína que entonces vendría siendo la carne de cualquier Sí. tipo. Chicharrón no, porque el chicharrón no es una carne, es una grasa y es algo que nos debe quedar muy claro. Y es muy común en todas las familias. No, yo almuerzo La frijoles proteína con es chicharrón. el Mi proteína es el chicharroncito. chicharrón. Entonces, tener en cuenta de que el chicharrón no es una porción de carne, es una porción de grasa que de pronto Qué tiene un mala pedacito noticia de nos carne, has dado. pero que no se nos cuenta como proteína, ¿cierto? Ahí también tenemos los granos o leguminosas, que son las lentejas, los frijoles, los garbanzos, que siempre deben estar acompañados de algún cereal, sea arroz, sea arepa, sea pastas, para que esas proteínas se metabolicen de forma adecuada, ¿cierto? Ahí tenemos un plato súper bien armado en cuanto a la proteína. Y no estamos omitiendo ningún No grupo de estamos alimentos. omitiendo ningún grupo de alimentos. Tenemos de 1 a 2 porciones de harinas, ¿cierto? El arroz, la pasta o cualquier cereal que queramos elegir, pues en ese caso, y algún otro plátano o tubérculo. Normalmente la tajita de plátano, el plátano cocinado, la papa cocida, papa frita a veces, aunque debería ser, el frito pues debería ser como también muy ocasional, ¿cierto? Sí. Prefiramos esos alimentos que están cocidos a los que están fritos para que ese aporte de grasa saturada se nos disminuya. Entonces ahí tenemos otra parte de ese plato, ¿cierto? Sí. Tenemos ya 2 grupos de alimentos en ese almuerzo. La ensalada. La ensalada me debe constituir por lo menos la mitad del plato que yo me estoy consumiendo para que equivalga como a una porción, ¿cierto? Ensalada no necesariamente debe ser repollo o lechuga. Yo puedo comerme las tajadas de tomate, de pepino, de cualquier verdura que yo pueda conseguir, o ensalada de frutas también a veces. Me aportan como esa fibra y esas vitaminas que necesito en ese plato, ¿cierto? Y ahí nos faltaría la grasa, ¿cierto? Sí. Es muy importante que también la incluamos. El pedacito de aguacate, de pronto si la carne está cocida con aceite pero no frita, que esa es otra Sí, cosa, ¿cierto? sino asadito. Al arroz siempre le agregamos aceite, ¿cierto? Hay como varias fuentes ahí de grasa que nos van constituyendo porciones. Y de sobremesa ya ahí es elección como de cada persona. Puede ser un jugo, puede ser agua, No hay también es ningún válido, problema. o puede ser algún lácteo, ¿cierto? Está bien. Tratar como de incluirlo también en esa parte. Entonces, en general, esa es la conformación como de un plato saludable, ¿cierto? Que incluya todos esos grupos de alimentos, que mire que ahí están todos y no, pues no me generó como mucho esfuerzo y normalmente así es el plato que consumimos en las familias, ¿cierto? Listo, Laura. De todas maneras, pues muchas gracias por haber asistido. Esperamos que a los oyentes les haya quedado muy claro y hayan aprendido bastante de lo que nos habló Laura hoy acerca de los hábitos de vida saludable, en especial todo lo que compone la parte de una alimentación saludable. También un agradecimiento muy especial al doctor Gilberto Garcés, gerente del Hospital Fundación San Juan de Dios de acá del Retiro, a la Alcaldía Municipal y Dirección Local de Salud. Bueno, Laura, nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.